Una vez que se ha declarado el periodo electoral y se ha aprobado la convocatoria a las elecciones, nada ni nadie las puede detener. Lo que tenemos es una previsión de crecimiento económico con un PIB nominal de 104.000 millones de dólares. Nosotros el día lunes estaremos remitiendo esta misma denuncia que hemos remitido a la Fiscalía. Vamos a remitir en cambio al Consejo de la Judicatura para que el Consejo de la Judicatura realice la investigación respectiva ya en torno, en cambio, al accionar o a las omisiones de jueces o fiscales. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Asamblea en pleno. Con 71 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó esta semana el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2018 y la programación cuatrianual 2018-2021. Esto luego de 2 días de intenso debate y con criterios a favor y en contra. En la continuación del debate, el asambleísta Patricio Donoso fue crítico con la proforma. Dijo que presenta inconsistencias. Por ello, recomendó que el Ejecutivo debe primero aclarar los datos de la deuda y obligaciones pendientes. La proforma está basada en endeudamiento, más gasto y menos compromiso con sectores que requieren. La asambleísta Silvia Salgado en primera instancia destacó aspectos positivos de la proforma y a su vez propuso mayor control sobre contratos del Estado con el sector petrolero. Se informe sobre la renegociación de los contratos anunciados por el ministro del ramo. En el debate, el asambleísta Javier Cadena puso en evidencia la problemática que enfrentan las zonas de frontera, en particular de Carchi. De que se reactive una economía que día a día tiene un desgaste. La asignación presupuestaria para educación fue un tema que resaltó el asambleísta Raúl Tello, quien recordó cifras, pues en el 2017 este sector recibiría menos de 2.000 millones de dólares. No están los rubros que el país necesita para desarrollarse. Por su parte, el asambleísta Fernando Burbano reveló la situación del sector agrícola del país, pues dijo que en la proforma el nivel de inversión no supera los 400 millones. No tienen empleo adecuado y esa gente está en el campo, está en el sector rural. Al fin del debate, el asambleísta ponente Pavel Muñoz dio detalles de las recomendaciones incluidas en la proforma. Para que la recomendación se cumpla y se carguen los recursos necesarios para que el plan de erradicación de violencia contra las mujeres se cumpla. Que no se pueda asignar menos de lo que ya se asignó en el año 2017 para pagar el incentivo de la jubilación que tiene atraso. Con 71 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2018 y la programación cuatrianual 2018-2021. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea aprobó también la Ley para la Reactivación Económica. Los legisladores no dieron paso a los artículos que modificaban la Ley de Tránsito respecto del transporte interprovincial. Fueron cerca de 5 horas de debate en donde los legisladores expusieron sus observaciones al proyecto de ley para la reactivación económica. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, fue el encargado de exponer los cambios en el informe para segundo debate. Que la iniciativa se ha modificado en más del 65%. Reveló que se eliminan los 4 artículos que modifican la ley de tránsito respecto de la regulación del transporte interprovincial, propuesta que había generado una movilización por parte de este sector hasta la Asamblea Nacional. No ponernos en esta ley, sino que dejar que hay una comisión especial en la Asamblea Nacional que lo pueda tratar y que el Ministerio Rector del caso pueda también tomar ese sentido. Ya en el debate, los asambleístas Soledad Buendía y Franco Romero, cada uno desde su tienda política, se refirieron a los sistemas de pago electrónicos, que por el momento continúan bajo la administración del Banco Central. Hemos impedido que se nos aplique una tasa del 0,5 al 2% sobre retiros bancarios. El Estado ecuatoriano necesita pagar a los profesores, necesita pagar a los médicos. Pero la coyuntura política no estuvo exenta en el debate económico. Asambleístas como Henry Kronfle, Luis Pachala y Esteban Melo se refirieron a la consulta popular. Porque saber que no hay reelección indefinida genera tranquilidad en los agentes económicos en caso se llegue a dar
la consulta popular. No más feta al empresario. Es hora que el presidente Moreno asuma su responsabilidad como presidente. Al final, con 71 votos afirmativos, 32 negativos, 7 blancos y 17 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que ahora pasa a manos del Ejecutivo para su sanción u objeción total o parcial. Ricardo Bravo, TVL Noticias. De otro lado, con 81 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional reconsideró el texto del proyecto de ley integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Con esa revisión, los legisladores ratificaron el texto que originalmente aprobó la Comisión en el informe para segundo debate, en donde se garantiza el acceso libre y gratuito, la atención integral, confidencial y sin discriminación en el sector público a las mujeres con aborto en curso. La asambleísta Mónica Alemán, presidenta de la Comisión Ocasional, indicó que con la reconsideración se eliminó el texto aprobado el domingo 26 de noviembre sobre la referencia que se hacía en sus considerandos del artículo 45 de la Constitución y 149 del Código Orgánico Integral Penal, relacionados con la sanción cuando una mujer cause su aborto o permita que otro se lo cause. De hecho, son algunas cosas que se pidieron incorporar, pero de hecho, claro, toda la ley, si usted toma en cuenta los criterios de las personas que sugirieron, pues pretendían y tenían conocimiento que era una ley, pensaban que era una ley sancionatoria y no, la ley no es sancionatoria. Entonces, nosotros sí hay que analizar, este fue un trabajo bien realizado y en ese sentido había que reconsiderarlo. Lean la ley, es una ley de prevención y mire usted qué titular tan vergonzoso que lo sacaron el día de hoy. Nosotros, de hecho, todos los miembros de la comisión vamos a solicitar la rectificación de ese titular. Como un homenaje a sus 170 años de provincialización, Esmeralda fue reconocida por unanimidad por el Pleno del Legislativo como destino turístico, natural y cultural del Ecuador. Ello se viabilizó a través de una resolución propuesta por la asambleísta Rina Campaín, oriunda de la Provincia Verde. Apoyada de un video, la asambleísta por Esmeraldas por Creo, Rina Campaín, destacó la historia, cultura, gastronomía, paisajes y la música que caracterizan al pueblo esmeraldeño. Pero Esmeraldas también constituye uno de los motores económicos más importantes del Ecuador, ya que aquí se encuentra la planta industrial de refinación de petróleo más grande del país. Aspectos que también fueron reconocidos por los legisladores Mayra Montaño y Lenín Plaza. La provincia de Esmeraldas es tierra de contrastes, es donde se conjugan la hospitalidad y el calor de su gente. Esmeraldas en el turismo es un imán que atrae no solo a los ecuatorianos, sino también a los extranjeros. Pero no todo fue positivo. También hablaron de los problemas que azotan Esmeraldas. Asambleístas como Mae Montaño y Roberta Zambrano reflexionaron sobre aquellas necesidades insatisfechas, los altos índices de pobreza y los efectos de la minería ilegal. 9 de cada 10 esmeraldeños en algunas zonas es pobre, de pobreza absoluta. Hay contaminación en los ríos por la minería ilegal. La gente se está enfermando. La resolución en la que se reconoció a Esmeraldas como destino turístico nacional y cultural del Ecuador también reconoce el aporte de sacrificio, esfuerzo y trabajo del pueblo afrodescendiente para construir lo que hoy es Esmeraldas, tierra de promisión y crisol de la nacionalidad ecuatoriana. La Asamblea Nacional, la Función de Transparencia y Control Social y el Ministerio de Educación reconocieron a estudiantes ganadores del primer concurso nacional de dibujo y el segundo concurso nacional de video aficionados. Actúa con valores. La iniciativa tiene por objetivo que los niños sean partícipes del rescate de valores como honradez, responsabilidad, justicia, transparencia, solidaridad o verdad. Ambos concursos contaron con la participación de aproximadamente 1.500 estudiantes de educación básica y bachillerato general unificado a nivel nacional. Jonathan Morocho, estudiante del tercer año de bachillerato del técnico salesiano de Azuay, intervino en representación de los estudiantes participantes. El trabajo fue arduo, pero teníamos muy claro el objetivo a alcanzar: plasmar los valores aprendidos en la familia, en la escuela, en la interacción con los demás. Con mucho entusiasmo y optimismo nos pusimos manos a la obra y hoy estamos aquí, recibiendo con humildad y orgullo este reconocimiento otorgado por la labor realizada.
Sumario Legislativo. Las acciones de los jueces y fiscales serán analizadas por el Consejo de la Judicatura. El anuncio lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, luego de acudir a la Fiscalía Provincial de Pichincha para reconocer su firma y rúbrica en la denuncia presentada por los casos de abuso sexual en contra de menores de edad en planteles educativos. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y la titular de la Comisión Ocasional AMPETRA, Silvia Salgado, llegaron a la Fiscalía Provincial de Pichincha. Ellos reconocieron su firma y rúbrica de la denuncia presentada por los casos de abuso sexual en contra de los menores de edad y que no fueron judicializados. Y esos casos, obviamente, tienen que abrirse una investigación penal para determinar, más allá de los perpetradores, porque algunos de esos casos lamentablemente habrán prescrito, para determinar las negligencias y los actos dolosos de por qué las autoridades educativas de esos establecimientos, de esas zonas, de esas provincias, no presentaron las denuncias. Según Serrano, el objetivo es que se examinen 80 expedientes con cerca de 800 casos de presunto abuso sexual en contra de menores de edad y que se habrían perpetrado en establecimientos educativos del país. De ahí que el titular de la legislatura no descarta nuevas acciones. Nosotros el día lunes estaremos remitiendo esta misma denuncia que hemos remitido a la Fiscalía, vamos a remitir en cambio al Consejo de la Judicatura para que el Consejo de la Judicatura realice la investigación respectiva ya en torno, en cambio, al accionar o a las omisiones de jueces o fiscales. La titular de la Comisión AMPETRA, Silvia Salgado, precisó algunas cifras sobre los casos que la justicia ha dado seguimiento. Serían de los 27 casos más los 80. Pero tenemos el reporte de 741 casos que están tramitados desde 2014 en la Fiscalía y también de casos que no encuentran sentencia ya en el plano de los jueces. En el reconocimiento de la firma y rúbrica, inicia formalmente el proceso de investigación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero ya regresamos con más de la emisión dominical de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Dominical. Continuamos informando y en la coyuntura nacional les contamos que el presidente Lenín Moreno emitió los decretos ejecutivos 229 y 230, a través de los cuales convoca a los ecuatorianos al referéndum consulta popular. La Secretaría Jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, hizo la entrega formal de los decretos al secretario general del máximo organismo del sufragio. El Ejecutivo entregó al Consejo Nacional Electoral los decretos para la convocatoria al referéndum consulta popular. Joana Pesantes, secretaria jurídica de la Presidencia, hizo la entrega oficial de los documentos al secretario general del CNE, Fausto Holguín. En su intervención, Pesantes solicitó que la convocatoria al Pleno de la Autoridad Electoral se realice inmediatamente para que los consejeros conozcan su contenido. Que el presidente decreta convocar a los ecuatorianos y ecuatorianas y extranjeros residentes en el Ecuador con derecho a sufragio, a referéndum y consulta para que se pronuncien por las preguntas que estamos entregando. El presidente Lenín Moreno justificó su decisión a través de su cuenta en la red social Twitter, donde explicó: porque es el derecho del pueblo y porque me ampara el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. He enviado al CNE los decretos ejecutivos 229 y 230, convocando a la consulta popular. Vamos por un sí rotundo. Además, el mandatario considera que los plazos terminaron para la Corte Constitucional, amparándose en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que otorga 20 días para responder al pedido de constitucionalidad de las preguntas. En la cita, Alejandra Vicuña, vicepresidenta encargada, manifestó que Moreno actuó de forma responsable con la ciudadanía, porque la Corte Constitucional lamentablemente no procedió con celeridad. En derecho y sobre todo sensible al clamor ciudadano, ha decidido enviar el decreto correspondiente y por supuesto ya le corresponde al Consejo Nacional Electoral actuar y proceder conforme a derecho como establece y sobre todo en función de los plazos. Mientras que a través de una rueda de prensa el exmandatario Rafael Correa anunció que impugnará la llamada directa de Lenín Moreno a consulta popular. Un golpe de Estado, llamemos las cosas por su nombre, y es retroceder el país 20 años, volver ese país de la coyuntura, ¿no?, en función de intereses políticos.
Respecto de este criterio, Johanna Pesantes argumentó que el mismo expresidente Correa aplicó este procedimiento en el caso de la consulta de la Concordia. Que se aplicó absolutamente de la misma forma la ley como corresponde, pues la supremacía de la Constitución y la ley está sobre todo. Según la Constitución, una vez que el Pleno del Consejo Nacional Electoral conozca los decretos ejecutivos, el organismo tendría 15 días para convocar a la ciudadanía a consulta popular, que debería realizarse en el plazo máximo de 60 días después de la convocatoria. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Acto seguido, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el plan operativo para el plebiscito, mismo que será oficializado el próximo 7 de diciembre y su desarrollo será el 4 de febrero. Los ecuatorianos volveremos a las urnas el próximo 4 de febrero. Así lo resolvió el Consejo Nacional Electoral de manera unánime. La convocatoria oficial será el 7 de diciembre. Ahora el organismo electoral se convierte en la máxima autoridad del Estado. Una vez que se ha declarado el periodo electoral y se ha aprobado la convocatoria a las elecciones, nada ni nadie las puede detener. Pese a la demanda de inconstitucionalidad que se presentó en la Corte Constitucional para dejar sin efecto los decretos presidenciales, los consejeros fueron claros y anunciaron que por ley se establecen sanciones. 286 serán sancionados con destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos de participación por el tiempo de 6 meses. Primero, la autoridad que incumpla las órdenes legalmente emanadas de los órganos electorales competentes. El presupuesto para la consulta popular que se efectuará en 2018 asciende a los 48 millones de dólares. Sin embargo, los consejeros del organismo electoral dijeron que se tomaron en cuenta medidas austeras. Llegar a 48.296.280,82 ha sido un esfuerzo exhaustivo, de detalle, de estar mano a mano con todos los directores tratando de ver en dónde más podemos preservar este principio de austeridad. Para la consulta popular se estima que el padrón electoral sea de 13 millones de ecuatorianos. Además, habrá únicamente una papeleta en formato A3. En ella constarán las 7 preguntas y los anexos respectivos. Como otra medida de austeridad, el CNE decidió incrementar el número de juntas receptoras del voto y reducir el número de recintos electorales. Cada junta receptora del voto de 330 a 400 electores por cada junta receptora del voto. Estamos disminuyendo de 1.800 recintos de transmisión, 1.800 enlaces que teníamos en el 2017 a 1.566. En el cronograma electoral consta que del 8 al 12 de diciembre es el plazo de inscripción de organizaciones políticas y sociales, mientras que del 3 de enero al 1 de febrero del próximo año será la campaña electoral por el sí o por el no. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Voces y opiniones. Ahora revisamos lo dicho en nuestros programas de opinión. La proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018 y el proyecto de ley económico urgente aprobados por la Asamblea Nacional fueron analizados durante el programa de los medios legislativos Tercer Debate de esta semana. Ricardo Bravo con un resumen. Lo primero en revisar fue la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018. El asambleísta Mariano Zambrano explicó los detalles que contiene el documento. El tema de la deuda con los afiliados del Seguro Social, el presupuesto destinado para el tema de seguridad contra los niños, niñas, adolescentes. Para Luis Fernando Torres, la proforma presupuestaria cumple con la regla fiscal macroeconómica. Los ingresos permanentes deben financiar los gastos permanentes. Aunque mantiene sus dudas en cuanto al fomento a la inversión. Y los gastos no permanentes, donde están fundamentalmente inversiones y obras, bordean los 8.000 millones de dólares. Pese a las observaciones planteadas por la Comisión del Régimen Económico, el documento fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, entre tanto que los asambleístas plantearon sus inquietudes sobre el proyecto de ley económico urgente. ¿Por qué incorporaron un tema que nada tiene que ver con la ley? Hay temas como el del transporte que obviamente se pueden tratar con más calma. El proyecto de ley fue modificado en más del 60% respecto de la iniciativa original del Ejecutivo. Se eliminaron artículos que modifican el techo para el pago del impuesto a la renta sobre cargas familiares, otros que regulaban los pagos con sistema electrónico. Se le ha ido en los últimos años desnaturalizando al Banco Central. ¿Cuál es el costo que va a tener el dinero electrónico si es que fuera manejado por la empresa privada? A pesar de los cambios, el documento también fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora se espera el pronunciamiento del Ejecutivo. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
La Asamblea Nacional aprobó la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer con la finalidad de precautelar los derechos de quienes son víctimas de esta situación. En el programa Termómetro Ciudadano se analizaron posibles soluciones que vayan de la mano con dicha normativa. La violencia contra las mujeres se ha incrustado en todos los ámbitos de la sociedad y de diferentes maneras. A muchas de ellas, lamentablemente, las ha alcanzado la muerte. A otras las deja con secuelas para el resto de su vida y en su paso se lleva la felicidad de niños y otros familiares. Esta fue la reflexión que centró el programa Termómetro Ciudadano de los medios legislativos. Ana Vera, del colectivo Vivas Nos Queremos, manifestó que el tema de la violencia debe tener un tratamiento integral, como son medidas educativas, de prevención, de acción y de sanción. Entendamos que la violencia contra las mujeres es un problema social y que todos y todas tenemos que tomar acciones frente al mismo, ¿no? Y además creo que es muy importante en esto el rol del Estado con una postura política fuerte, activa, para luchar y proteger a las mujeres en todas sus edades y en todas sus diversidades. John Argudo, representante del colectivo No te metas con mis hijos, sostuvo que la ley para erradicar la violencia contra la mujer, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, busca fortalecer los derechos de quienes han sido víctimas de esta situación, además de darle mayor importancia a los delitos de violencia que no han sido sancionados. Estamos hablando de la obligación que desde esta ley se le manda a los jueces, a los fiscales y a las autoridades para actuar con celeridad y para darle mucha más prestancia, yo diría, importancia a un delito que se está cometiendo en contra de una mujer. Asimismo, Vera insiste en que el proyecto de ley prevé mecanismos de sensibilización y concienciación para la prevención de esta problemática, a fin de eliminar progresivamente los patrones socioculturales y estereotipos que justifican o naturalizan la violencia. Nosotros y nosotras hemos vivido en una sociedad donde la violencia contra las mujeres ha estado naturalizada históricamente. Entonces nos parece normal, nos parece común, nos parece cotidiano. La gente no interviene cuando mira que una mujer está siendo violentada. En Ecuador, alrededor del 60% de mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. De ese porcentaje, la violencia psicológica ha agredido al 53,9% de mujeres, la violencia física al 38%, la patrimonial al 16,7% y la violencia sexual 25,7%, según el Instituto de Estadísticas y Censo, INEC. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La esencia de la ley. Hoy en nuestro segmento La esencia de la ley, junto a Lorena Espinosa, conoceremos los alcances de la reforma que previene el acoso laboral. Desde noviembre de 2017 está vigente la ley reformatoria, la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código de Trabajo para prevenir el acoso laboral. Esta normativa determina la definición de esta conducta y también la establece como una causal de destitución. Tanto en la Ley Orgánica de Servicio Público como en el Código de Trabajo se introdujo el término acoso laboral, definido como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en un lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores que tenga como resultado para la persona afectada un menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral. Bueno, los elementos de un acoso laboral son dos básicamente. Uno que son los sujetos que son el activo y el pasivo. Un elemento importantísimo es la temporalidad, porque eso a veces confunde. Pueden ser situaciones esporádicas, pero la temporalidad para que se considere un acoso laboral debe ser una situación que esté produciéndose más de 6 meses. El acoso laboral no necesariamente se presenta desde el jefe hacia sus empleados. Esta conducta puede visibilizarse entre pares e incluso hacia un superior jerárquico inmediato. Compañeros de trabajo que se pueden hacer individual, o sea, uno a uno, o pueden, por lo general, se agrupan personas en contra de alguien. Lilia Aguilar, experta en gestión de talento humano, explica que el estrés laboral o la presión de trabajo, según la dinámica de la profesión, no se considera como acoso laboral y asegura que si bien pueden detectarse somatizaciones por el nivel de trabajo, en estos casos podrían aplicarse otros mecanismos para dinamizar el ambiente. Más bien identificar que puede haber otro tipo de riesgo psicosocial, que no es el acoso laboral, sino puede haber una sobrecarga de trabajo. Para una sobrecarga de trabajo, pues se tiene que hacer una redefinición de funciones.
Esta ley reformatoria además incluyó al acoso laboral como una causal de destitución. Además implementa mecanismos de protección frente a conductas de esta naturaleza. El lugar de trabajo es incluso donde pasamos más tiempo que en nuestra casa, por eso desarrollarnos en un buen ambiente es fundamental. A continuación les presentamos un caso que fue víctima de acoso laboral por parte de su inmediato superior. En mi caso, siento que fui víctima de acoso laboral, porque había una gerente en la empresa que no le importaba sus ansias de poder para ir pisoteando a la gente, digamos. El comportamiento que ella tenía cuando uno se presentaba al trabajo, te llenaba de mails diciendo que está mal. Eso era en mi caso específico. Me decía, hay un error, está mal, y copiaba a toditas las gerencias. El momento que uno demostraba el trabajo, ella simplemente ya no contestaba los mails, no decía me equivoqué, me sentía mal, porque no sentía el apoyo de los jefes directos. Me llegó una carta de notificación de despido. Despido sin causa justa. Un buen clima laboral permite que cualquier persona se sienta dispuesta al momento de realizar sus tareas. La psicóloga María de los Ángeles Núñez nos explica cómo comportamientos como el acoso laboral afectan al entorno de la persona, pero sobre todo a la familia. Se recibe inequidad, y para mí la inequidad es un tipo de acoso, ¿sí? Porque se está obligando a la persona a que actúe de una determinada manera, porque de lo contrario va a perder su trabajo. Si el ambiente de trabajo es un ambiente hostil, donde la persona tiene que gastar parte de su energía psíquica en cuidar la relación con el otro, porque no le puedo decir esta palabra, porque mi jefe, hombre o mujer, se va a enojar porque yo estoy actuando de una determinada manera, o si yo tengo que realmente mantener todo un equilibrio con todos mis compañeros de trabajo. Eso requiere un esfuerzo de energía psíquica muy alto, que si no logro yo mantener este equilibrio, va a ser una presión muy alta, y esa presión emocional va a salir por algún lado. Por ello, los expertos recomiendan no callar y denunciar en las diferentes unidades de talento humano si algo nos molesta. De hecho, la ley dispone la implementación de programas y capacitación para identificar los diferentes tipos de acoso laboral. Hasta una próxima entrega. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias Dominical.